Y el tema de hoy es la importancia del arrepentimiento. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento es importante? ¿Usted se hizo esa pregunta? ¿Se la hizo o no? ¿Nunca se hizo esa pregunta? ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Acuérdense que estamos hablando de nosotros los cristianos, ¿eh? ¿Por qué es importante el arrepentimiento? A ver, ¿por qué creen ustedes que es importante el arrepentimiento? A ver si tienen alguna definición. ¿Tú tienes el micrófono? Ok. Si usted necesita el micrófono, solamente levante su mano y la hermana se lo facilita. Así estás en el medio de la... La hermana le facilita el micrófono para que podamos escuchar todos. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Hermana. Es importante para que Dios nos puede perdonar, pero tenemos que arrepentirnos de corazón. Ok, muy bien, excelente. Pero si usted lo podría reducir eso, porque usted lo hizo una oración completa, ¿verdad? Pero si lo podría reducir, ¿cómo lo podría expresar? Pues si nos arrepentimos, no volver a pecar. Sí, pero ¿quién ordena el arrepentimiento? Pues Dios. Ahí está, esa es la respuesta. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque Dios lo ordena. Y Él es nuestro creador. No podemos decirle nosotros como barro, ¿por qué ordenas tú el arrepentimiento? ¿No es cierto? No podemos hacer eso. Vayamos a Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y ahí hay un versículo y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿De qué ignorancia está hablando, hermanos? Cuando nosotros hablamos de ignorantes aquí, desde el púlpito, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de ignorancia nos estamos refiriendo? Y yo quiero que esto quede en claro, porque a veces hay malas interpretaciones o sentimientos heridos porque no definimos bien o no entendemos bien. ¿A qué ignorancia se está refiriendo ahí? La palabra de Dios. Amén. O sea, no ignorancia nosotros en el estudio o en el léxico o en la capacidad o en la mentalidad, no, sino somos ignorantes a la palabra de Dios. Por eso ahí mismo lo dice. Pero Dios ahora manda, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios lo ordena, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Si usted no está de acuerdo, levante su mano y puede opinar. Entonces, pregunta, ¿qué es el arrepentimiento y es este necesario para la salvación? ¿Qué es el arrepentimiento? A ver, ¿quién opina? Acuérdense que es un estudio bíblico. Todos tenemos derecho a opinar. El arrepentimiento es para salvación, ¿ok? Pero ahí yo lo dije. ¿Qué es el arrepentimiento y si este es importante para la salvación? Para un cambio. Ya calladí. Ok, pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo podemos definir el arrepentimiento? Para la sanidad del alma. Para sanidad del alma. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando uno se arrepiente y el alma se queda tranquila, se quita uno un peso de encima. Ok, ¿de qué te tienes que arrepentir? De algo malo que yo hice, de algo muy malo. Ok. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. A ver, no tú sola, todos hicimos algo malo. Sí, un pecado. Pero ¿cómo lo definirías? Cometer un pecado, algo que al Señor no le agrada. ¿Que haga uno qué? Al Señor Jesús no le agrade. No le agrada. Pero dame algo definitivo, a ver, algo concreto. ¿Qué es lo que no le agrada al Señor Jesús? Que mintamos. Ok, ahí está. Que adulteremos, que forniquemos. Bueno, pero casi tantas siempre cosas. nosotros tenemos a la mentira como a un costado. No la consideramos un pecado, ¿sí o no? La tenemos como a lo último de la lista, ¿no es Pero cierto? sí, es un pecado. Y sin embargo Dios Es un lo tiene pecado. como pecado. Es Sí. lo mismo que robar, es lo mismo que cualquier otra cosa. Claro. Está en la categoría de los pecados. Muy bien. Yo les voy a definir la respuesta de lo que es el término arrepentimiento. Y quizás usted se va a sorprender, pero a medida lo vamos a ir aclarando.
Y vea bien, preste atención, no se distraiga ahora, porque lo que el enemigo quiere hacer es distraer nuestras mentes. Con algo que dejamos en la casa, con algo que no estamos viendo, quién llegó, quién no llegó. Olvidémonos de eso y ahora concentrémonos en la palabra. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? No, ahí no. Muchos entienden el arrepentimiento o el término arrepentimiento como volverse del pecado. Escuche bien. Esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. ¿Está en shock o no? Pero déjenme explicarlo. En la Biblia la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente. ¿Estamos más de acuerdo ahora? ¿Sí? Ok. Significa cambiar de mente y la Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque si yo cambio mi mente, mi conducta también va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo ahora? Muy bien. El arrepentimiento relacionado con la salvación, ahí ustedes tienen versículos bíblicos. Ustedes pueden corroborar esto, no lo vamos a ver porque si no la clase se hace muy larga. Pero es para que ustedes, por eso es estudio bíblico, para que ustedes tomen apunte y ustedes lo verifiquen en la casa. Hay hermanos que están sacando fotos, después de ahí van a la casa o están apuntando y ahí revisan si es verdad lo que se está diciendo o no. Usted no nos tiene que creer a nosotros. Usted tiene que creer la palabra de Dios, ¿amén? Muy bien. El arrepentimiento relacionado con la salvación es cambiar nuestro parecer con respecto a Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Quizás porque deja de ser una religión. Si yo estoy pensando en una religión, estoy acostumbrado a confesar mis pecados delante del sacerdote, pero si yo ahora entiendo mi relación con Jesús, que es mi Padre Celestial, cambia el contexto religioso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Ok. Vamos a ver algunos ejemplos para poderlo entender. Ustedes se acuerdan que Pedro predicaba, ¿verdad? ¿Sí? Ok. En el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, para los que quieren estudiar en la casa, vamos a ver ahí. Espera. En Hechos, ahí dice, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, concluye con un llamado a la gente a arrepentirse, ¿sí? ¿Pero arrepentirse de qué? Pedro está llamando a la gente que rechazaba a Jesús. Ahí tiene la cita bíblica. Usted lo tiene que comprobar. ¿Para qué? Para que cambiaran su mente, su idea acerca de Jesucristo. ¿Ellos tenían una religión, como dijo el pastor? ¿Sí o no? ¿Tenían una religión? ¿Pero creían en Jesús? ¿Creían en Jesús? Los judíos no creían en Jesús. Entonces Pedro, que es el apóstol a los judíos, tenía que introducirles y hacerle cambiar la mente a ellos. Que ahora había venido el Mesías, él era el Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera con poder y gloria, que los sacara de la esclavitud. Ese era el Dios que ellos estaban esperando. No estaban esperando a Jesús que viniera en un pesebre, hijo de un carpintero que no tenía la fama. Entonces Pedro lo que está haciendo acá quiere que cambien la mente acerca de Jesús. Que ellos reconocieran que Él es el verdadero Señor y Cristo. Ahí está la Escritura. Pedro, sí. Interesante en Hechos, también en el 3:19, cuando hablaste de convertirse, de arrepentirse, dice convertíos. Y quizás la aclaración, porque estamos hablando de entender
la relación con Jesús. Cuando Pedro habla acá en el 3.19 de arrepentirse y convertirse. ¿Dónde está el 3.19? No, lo tengo yo. Oh, ok. Sí, no está ahí. Pero estoy hablando de que habla también de conversión, de arrepentimiento y conversión. Y de entender lo que es acercarse a Jesús sin religión. Cuando nosotros hablamos de conversión, no estamos hablando de arrepentimiento y conversión de una religión a otra. Porque eso es religión. Entonces, el arrepentimiento es entendible. Que yo ahora conozco a Jesús, sé que es Dios, me arrepiento delante de Él de las cosas que yo me he equivocado, no delante de una religión. Sí, no más. Ahora, lo que Pedro estaba haciendo, estaba exhortando a la gente a cambiar su mentalidad y por medio de la fe reconocerle como Mesías y Salvador. Porque es por medio de la fe que nosotros lo reconocemos, ¿sí o no? No hay otra manera para reconocerlo. Muy bien. La completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Sencillo. A veces lo hacemos muy complicado nosotros, ¿sí o no? ¿No lo hacemos un poco complicado? Pero es sencillo, cambiar de mentalidad. Y cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y actitudes. ¿Por qué? Porque miren, si por ejemplo yo fumaba y entiendo que fumar es malo, me daña el cuerpo, no porque la Biblia me lo prohíba, porque dice todo me es lícito pero no todo me conviene. Entonces, me está diciendo, si querés hazlo, pero si te conviene es otra cosa. Entonces, yo ahora entiendo que no me conviene a mí fumar y cambio mi mentalidad y dejo de fumar. ¿Cambia mi conducta o no? Lo mismo sucede con el alcoholismo, lo mismo sucede con una serie de cosas que podríamos mencionar y que usted ya las conoce. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento y la conversión son mejor ilustrados por una historia que conocemos muy bien todos nosotros y ustedes escucharon miles quizás de predicaciones acerca del hijo pródigo. ¿Es verdad? Pero vamos a refrescar un poquitito la memoria y a leer el pasaje de Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 14. Hay un error ahí, no es 24, es 14. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Qué hizo el padre? ¿Se los dio o no se los dio? Sí se los dio. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo ni corto ni perezoso, rapidito accionó con todo lo que el padre le había dado. Se fue lejos a una provincia apartada y allí, ¿qué hizo? ¿Invirtió los bienes? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, de aquí se pueden hacer muchas predicaciones, pero hoy no estamos predicando, hoy estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? ¿Dejó su padre y dejó su casa? ¿Sí o no? Ok. ¿Se dirigió a una tierra lejana? También. Y debido a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, desperdició lo que poseía. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Pero lo más lindo de la historia, por eso dije que no vamos a predicar, es que después que sucedió todo eso, que había malgastado el dinero, y que lo malgastó, bueno, ustedes ya saben cómo, y que había pasado hambre, él toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que él toma? Arrepentirse de querer regresar a su casa. Él dijo estas palabras, escuchen, me levantaré e iré a mi padre. ¿Acción? ¿Decisión? Sí. ¿Iba a ir al padre? Sí. Esta decisión interior que él tuvo, pues lo tuvo que sentir en su corazón, ¿no? Creo que quizás primero pasó por su mente de ver lo que había acontecido a su alrededor, después lo sintió en su corazón y que hizo ahí germinó y accionó.
Entonces, esta decisión interior resultó en un cambio de acciones exteriores. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Se dirigió a la casa de su padre en busca de ¿qué? ¿En busca de qué? No, ¿en busca de qué? Bueno, de una ayuda, pero tiene otra palabra. Perdón, excelente. ¿Necesitaba pedir perdón o no? Claro, necesitaba pedir perdón. El ser humano, nosotros, somos como el hijo pródigo, en nuestra condición pecaminosa. Le hemos vuelto la espalda a Dios nuestro Padre y al cielo que es nuestra casa. ¿Sí o no? Cada paso que nosotros tomamos es un paso lejos de Dios, en la naturaleza pecaminosa otra vez, y un paso más cerca de la muerte espiritual y de eterna separación con Dios. Ahora, en el caso del hijo pródigo, cuando decimos que él estaba convencido de pecado, ¿era el Espíritu Santo o era su conciencia? Porque nosotros tenemos que entender en el caso del hijo pródigo, cuando él toma esa acción, es una acción determinada por el Espíritu Santo. ¿Era cristiano el hijo pródigo? ¿O es la conciencia que le redarguye? Porque acá hay una definición, porque él se convirtió de qué. Hubo una conversión, recién mencionaste, pero ¿qué es esa conversión? No se convirtió, yo no dije que se convirtió. Esta conversión, ¿verdad? Ese joven se levantó, fue a sus padres y pidió perdón. Esto es conversión. O sea, ¿qué es esa conversión? Porque estamos entendiendo o malinterpretando que nosotros nos convertimos a una religión, a otra religión. Y ese es el error más grande exegético que hay. Nosotros no nos convertimos a otra religión. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La conversión de esta persona no fue el Espíritu Santo, es una persona normal, una persona, un padre con 2 hijos, es una ilustración, no estamos hablando que es real, es una figurativa. Y entonces el muchacho, su conciencia le redarguyó, porque salió con el dinero que le sacó al padre en vida, lo malgastó, y ahora la conversión es cambiar su forma de pensar, no que se convirtió a una religión nueva. Es lo que estábamos hablando, cambiar de mente. Muy bien. Hay 2 términos más usados en la Biblia que se relacionan con el arrepentimiento. Estos términos son justificación y salvación. Y ahí es donde tenemos que entender bien lo que es la justificación. Dios es el juez de todo ser humano, sea hijo de Dios o sea una creación de Dios. Pero Él es juez. Y la Biblia dice que un día todos nos vamos a presentar delante del trono blanco, y bueno, Él dirá quién entra, buen siervo y fiel, entra en el gozo de mi Señor, y Él dirá quién no va a entrar. O sea, yo no lo puedo decir, usted tampoco, pero Él sí. Él tiene el derecho para decirlo, porque Él es un juez justo aparte, y es el juez de todo ser humano. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, se restablece una relación correcta con Dios. Y esta relación correcta delante de Dios se llama, ¿qué cosa? Justificación. ¿Qué entiende usted por justificación? ¿Qué entiende por justificación? ¿Se los explico? ¿Sí? Ok. En el uso teológico, justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. ¿Muy difícil para entender? ¿Difícil o no? Léalo usted despacito, tranquilo, y lo va a poder entender mejor. Ninguno de los 2 términos especifica, o sea, ¿cuáles son los términos?
justificar y justo. Ninguno de los dos términos especifica cómo es el carácter. Acá nada tiene que ver el carácter de nosotros. ¿Me está entendiendo? Ok. Sino solo la situación ante Dios. No importa cuál es el carácter que yo tenga, es mi situación, mi relación ante Dios. La justificación no es una transformación de carácter. Es algo que Dios da ¿a quién? A nosotros. ¿Está difícil para entender o no? ¿Está difícil? Pues los veo con una cara de rara. A ver cuando aceptamos a Cristo por fe, lo que dice Pablo en Romanos, dice que somos justificados. ¿Pero por qué? Por la fe, no por el carácter, no por mi comportamiento, no por mi arrepentimiento. No porque soy rico, soy pobre, soy de... Claro, soy justificado por la fe. Pongo una mano y la otra acá. Cuando yo acepto a Cristo por fe, soy justificado. O sea, ahí, pero por la fe. No es que soy justo, no es que tengo la razón. Sigo siendo pecador, pero en Cristo soy justificado por la fe. Es muy importante entender eso porque eso es clave, ¿eh? Esa es parte de nuestra salvación y cuando alguien pregunta tenemos que saber cómo contestarle, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablando de la justificación, el Padre nos mira a nosotros. Estoy hablando del Padre, ¿eh? No de mi Padre, el Padre de todos nosotros. Nos mira, ¿y cómo nos ve Él a nosotros? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ve el Padre? No Jesucristo, el Padre. ¿Cómo nos ve el Padre? Como sus hijos. ¿El Padre no nos ve a nosotros pecadores? ¿Sí o no? Claro que nos ve pecadores. Pero ahí intercede el Señor Jesús por nosotros. Y somos justificados por la fe en Él, en Jesús. ¿Y por qué justificados por la fe? Porque creemos que Él murió en la cruz del Calvario, nos lavó con su preciosa sangre, y cuando el enemigo nos viene a acusar, Jesucristo sale a nuestra defensa y dice, no, es justificado, es justificado, es justificado, es justificado. ¿Me entiende? ¿O se la hice más difícil? No. ¿La hice más difícil? No. Hay una palabra ahí que decía en el principio, en el uso teológico. Y yo quiero definir otra vez, hermanos, las palabras, lo dije el domingo, lo vuelvo a repetir ahora. Hay ciertas palabras que no las usamos comúnmente, pero que dentro del pueblo de Dios las tenemos que conocer. Porque no es que esta palabra nos salva, pero yo tengo que conocerla, como neófito y como muchas otras palabras. ¿Sí me están entendiendo? Escatología, lo vuelvo a repetir. Okay. Quizás los canse, pero quiero que lo entiendan. ¿Qué significa teología? Ahí está. Disciplina que estudia la ciencia, la existencia y los atributos de Dios. Es una palabra compuesta, Dios, ¿verdad? Gia, sí. Ahí está. Teo, Dios, Gia, estudio de Dios. Logía. Ahí está. Logía. Teología. ¿Sí? Bien. Muy bien. Esta doctrina de la justificación se encuentra en las epístolas de Pablo. Ahí están los estudiosos de la palabra, otra vez, especialmente Gálatas y Romanos. Si usted quiere saber, apunte, vaya a su casa, indague y aprenda. Pregunta, ¿somos justificados entonces? ¿Sí o no? Ok. ¿Somos cuándo? Mediante, claro, ¿mediante qué somos justificados? ¿Mediante qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mediante la fe por creer en Dios.
Ok, pero estuvimos hablando de otras palabras que también son importantes. ¿Cuándo venimos nosotros a pasar a ser justificados? Sí, pero el Señor lo hizo todo, pero ¿cuándo nosotros pasamos a ser justificados? Acá hay parte nuestra envuelta. La justificación viene de parte de Dios hacia nosotros, dijimos. No importa el carácter, no importa el idioma que yo hable, no importa la posición social que yo tenga, no importa de qué país yo vengo, nada tiene que ver eso. Primero tenemos que arrepentirnos, pastora. Amén. Para poder Esa tener es la fe. respuesta. Entonces, ¿cuándo somos justificados? Cuando nos arrepentimos. ¿En el momento de la qué? De la conversión, del cambio de mente. Acá también hay algo importante. Vamos a suponer que la pastora es Dios y yo soy Lejos. Jesús. Dice, ninguno llega al Padre si no es a través de Jesús. ¿Quién es Jesús? El abogado. O sea, el error católico, Mediador. y el error doctrinal y el error cristiano de muchos es querer ir a Dios sin pasar por Jesús. Por eso nosotros cuando oramos, dice la palabra, de todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Y hay muchos que todavía tienen la costumbre de pedirle a Dios, Dios, ayúdame, Dios, mira esto, Dios esto. ¿Y qué pasa con Jesús? Porque la Escritura dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pastor. O sea, él, Lo dice. ella es Dios, él es Dios. No escucha si no viene a través de Jesús. No. Dale. No, porque yo Dice los la- sigo pero la sigo palabra- viendo a ustedes viles pecadores. Sí, nomás Como que Dios hablando, La ¿no? palabra de Dios, bueno, dice que todo lo que pidamos al Padre, o sea, nos dirigimos al Padre. Y todo lo que nosotros pedimos al Padre, lo pidamos, pero en el nombre de Jesús. Ahí está. Esa es la única diferencia. está. Aclarando. Claro, porque si no es por la obra Claro. expiatoria de Cristo, Por eso nos dirigimos el Padre primero nos al ve Padre. viles pecadores. Pero gracias a la obra expiatoria de Cristo es cuando nosotros venimos a ser justificados delante del Padre. ¿Sí se entiende o no se Sí. entiende? Y esto es muy importante, hermanos. Esta parte, estos 3 minutos que tocamos, es clave. Porque ustedes ven en las noticias, en los artistas, Dios me ayuda, Dios esto. No, y muchos cristianos también. Sí, Dios Dentro del pueblo de- no pasa esa oración del techo. Ujú. No pasa. Porque Dios dice, yo soy sordo, yo no te escucho. Tú vienes derecho a mí, pero ¿qué pasa? ¿Y Jesús qué? Porque si uno no acepta a Jesús, si uno no se arrepiente, como dice acá, si no hay una conversión real, conversión no otra vez, lo vuelvo a repetir, no conversión de religión, sino entender quién es Jesús, la función que cumple Jesús. Y yo voy a Jesús, no a la Virgen María, no a la Guadalupana, y Jesús me lleva al Padre. La semana que viene vamos a estar hablando de la personalidad triuna de Dios, que explica todo esto. Ahora le estamos dando entrada a algo que la semana que viene se va a aclarar un poquito más. Como la semana pasada le dimos entrada a lo que hoy se aclara un poquitito más. Es como abrir la Biblia y lo vamos aclarando de a poco para poderlo entender, amén. La semana que viene es preparados para la batalla, el tema. Entonces, volvamos otra vez a lo que estábamos diciendo. Arrepentimiento, entonces. Y ahí vamos a explicar, a ver, ¿qué pasó? Arrepentimiento. El apartarse del pecado es el paso del arrepentimiento. O sea, cuando yo cambio mi manera de pensar, cuando yo cambio, ¿sí? ¿Entendemos? Entonces, cuando yo me arrepiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La conversión. ¿Qué es conversión? El significado literal de la palabra es darse vuelta. Quiere decir, yo caminaba para aquel lado, pero ahora me arrepiento y me vuelvo. Eso es la conversión. ¿Sí? ¿Es así o no? ¿Entienden? Ok. La palabra esa, pecado, otra vez más. Yo me hice un viaje a Italia y me arrepentí.
¿Es pecado o es una mala decisión? Bueno, pecado es una mala decisión. O sea, entendamos bien esto, porque si no, ustedes, yo creo que el pueblo latino cuando se habla de pecado lo asustamos. El apartarse de una mala decisión, yo me arrepentí, no voy a tomar la misma decisión. Adulteré, me arrepiento. Robé, me arrepiento de haber tomado decisiones malas. ¿Por qué? Porque esas decisiones malas que yo tomé traen consecuencias. ¿Sí o no? Podemos ser muy cristianos, pero si robamos, no nos salvamos de la cárcel. Y pidámosle a Dios de rodillas y podemos leer la Biblia de tapa a tapa en la cárcel, pero ahí vamos a cumplir la condena por una decisión mal tomada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Entonces, esto es lo que significa ser salvo. Y de lo que la Biblia está hablando cuando usa el término salvación. Arrepentimiento y conversión resultan en justificación y en salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Este es el plan de Dios para la admisión dentro de su ejército. Si tú has conocido este plan y yo he conocido este plan y entendemos este plan, bienvenidos al ejército de Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? A ver si alguien lo sabe. ¿Por qué? Porque es muy importante esto, porque si no, estamos todavía en el catolicismo. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? ¿Somos salvos? Porque por gracia. ¿Por gracia? Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe, justificados por la fe. No es por obras. O sea que los regalos que ustedes nos hicieron para Navidad no sirven, a menos que en esta Navidad lo dupliquen. No, porque los hicieron con fe. ¿Ah, sí? Sí. ¿No por obras? No. Porque la fe es el resultado de hacer obras. Exacto. Amén. Si yo tengo fe, resulta en obras. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es una broma del pastor, Sí, no se la crean. pero entendieron esto es importante, queridos hermanos. Por eso esto es estudio. Esto es importante entender, porque está hablando de la justificación. Yo no soy justificado por obra, porque todos somos buenas personas hasta que dejamos de hacerlo. Somos justificados por gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Yo no merecía la salvación. Yo no merecía el amor de Dios. Pero sin embargo a Dios le plació dármelo. Entonces es un regalo de parte de Dios. Es algo que yo no merezco, pero que a Dios le gustó dármelo. Quizás yo no merezca un regalo, pero a usted le plació dármelo. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Los creyentes en una ciudad llamada Corintios tuvieron que arrepentirse. Y dice la Biblia en 2 Corintios, ahí, ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Ahí está la gran diferencia, ¿no? ¿O no? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Entristecido. Ajá. Contristado. Contristado, bueno, yo tengo entristecido. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo los entregó a Satanás? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Lo entregué a Satanás? Si uno lo lee literal, ¿qué piensa? Si uno lo lee literal, lo entregué a Satanás, ¿qué está pensando usted? ¿Qué
piensa del apóstol Pablo al decir esas palabras? Como no era un apóstol, no era el apóstol de apóstoles, mejor que todos los 12 apóstoles. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Será que es malo? ¿Será que es un tirano? ¿Por qué lo dijo? Si uno lo lee literal, medio como que se molesta, ¿o no? Sí, humanamente uno lo mira así cuando uno lo miró, pero si vemos el por qué después, el por qué lo hizo. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Para que ellos pudieran arrepentirse, para que ellos pudieran salvarse. Exactamente. O sea, dijo, los entrego a Satanás para que Satanás los zarandee un poquitito. Ustedes vieron lo que es zarandear, ¿no? Ustedes zarandearon la harina, yo me acuerdo de mi mamá, que zarandeaba la harina para sacar toda la impureza y todas esas cosas. Y ahí está. ¿Para qué? Para quitar la impureza, la manera de pensar, el comportamiento, y entonces después que fueron zarandeados un poquito, se acordaban realmente de lo que habían perdido en Dios y volvían. El que es verdadero cristiano, hermano, aunque es zarandeado, después vuelve a Dios. El que no es verdadero cristiano, cuando es zarandeado, no se vuelve a Dios. La No Biblia vuelve a dice Dios. que justo cae y ¿cuántas veces se levanta? Bueno, dice un número, pero no necesariamente No, 7. Pero a lo que quiero decir esto, las pruebas, cada vez que pasamos pruebas difíciles por decisiones equivocadas, eso nos entristece. Cualquier prueba por decisiones equivocadas nos entristece. Nos contrista el Y espíritu. Pablo está hablando de la iglesia de Corinto, que vivía en pecado, en todas las áreas. Entonces ellos, para ser contristados, eran contristados o entristecidos para arrepentirse. Quiere decir que yo, cuando reconozco que la decisión que tomé fue mala, estoy pasando una situación difícil. Estoy pasando, me entristezco, o estoy contento, o estoy con alegría. Pero esa parte de triste o de situación difícil, de prueba, me hace meditar. Ahora tengo dos opciones. Ese es el que es verdaderamente cristiano, medita en eso. Claro. Persisto en lo que yo hice y digo, ¿tengo la razón? ¿O me arrepiento? Como hizo el hijo pródigo. Se dio cuenta que no tenía la razón. Y ahí vino el arrepentimiento. Bueno, a los creyentes en Éfeso también se les dijo que se tenían que arrepentir. Son las 7 iglesias de Asia, ustedes se acuerdan, ¿no? Okay. Entonces, Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos, hermanos. Y arrepiéntete, fíjense, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta es palabra de Dios, en esto no hay que echarle mucha agua, porque está bien clarito. Y es para la iglesia de Éfeso y es para la iglesia de hoy en día también. Y acá viene algo importante. Yo me acuerdo, mi tío decía, tengo un sobrino pastor, y cuando yo llegué al cielo, le digo, tengo un sobrino pastor, me va a dejar entrar. Entonces, mejor vivir esta vida de pecado, y en el total tengo un sobrino pastor, y me deja entrar. La parte más fácil. Ahora, para entender esto, la salvación se pierde si yo me arrepiento hoy y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Después me arrepiento, vuelvo a hacer lo mismo. Después me arrepiento, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Ahí está la intriga, donde yo tengo que estar pensando si realmente esa salvación se pierde o no se pierde, si fui salvo alguna vez o no fui salvo, si realmente me arrepentí y me convertí, como estamos hablando, si fui justificado o no fui justificado. Porque es fácil, en la religión tradicional, acuérdense que llega la persona, va al sacerdote, confiesa sus pecados, le hace rezar 30 Ave María, se siente perdonada o perdonado, el lunes, después del domingo de la iglesia, el lunes vuelve a hacer lo mismo, el domingo va y se confiesa. Y esa es la mentalidad latina, esa es la mentalidad nuestra,
Por eso hay que entender lo que estamos hablando, el tema tan importante de la justificación. Pues yo no es que ahora me arrepiento y mañana hago lo mismo, y me arrepiento y mañana hago lo mismo. Ese no es verdadero arrepentimiento. Claro. No es verdadero arrepentimiento. Claro, pero los que son salvos, que creen que siempre salvos. Bueno, también algunos pueden usar el versículo que dice, el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta, Pastor, para justificar las acciones. Sí, exacto. Estoy casi, en el mismo pensamiento como dice la pastora. Eso no es arrepentimiento. A veces piensa uno y dice uno está convencido, pero no arrepentido. ¿Sí? O sea, sí se convence, como dijo usted, me equivoqué, fallé, pero en realidad no está arrepentido, está convencido de que está fallando. Bueno, Judas, ahí tenemos el ejemplo de Judas. Judas entregó al maestro y él reconoció que había entregado al maestro, pero nunca se arrepintió. Pero si yo tengo la doctrina, escúcheme, usted está en una iglesia cuadrangular, entienda esto porque esto es importante. Si usted no está en una iglesia, bautista, los bautistas creen salvos siempre salvos. Hay otras también. Hay muchas denominaciones que creen que una persona aceptó a Cristo y aunque siga pecando, tomando, fumando, haciendo lo que sea, siempre es salvo. Bueno, porque ellos dicen que si fuma, si toma y se hace cosas porque nunca se convirtió. Bueno, pero el punto es que no marcan, nosotros tenemos la vieja naturaleza. Yo hoy puedo vivir en santidad y a lo mejor mañana por ahí me desvío, ¿o no? Claro, pero esta parte, si nosotros no este tema es muy importante, este no es un tema de juguete. Y yo les aseguro que no en todas las iglesias, cuando hablo de iglesia hablo de personas, no de edificios, entienden la salvación como es. Y ellos generalmente piensan, salvo, siempre salvo. Total, inclusive el católico, porque acuérdense que el católico tiene un purgatorio, mentira del diablo. Entonces eso mina nuestra mente y la bloqueamos y decimos, no importa cómo yo piense, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, yo soy justificado. ¿Tengo fe en Jesús? Sí, tengo fe, pero sigo pecando. ¿Me están entendiendo, sí? Muy bien. Los creyentes de Corinto, como dijo el pastor, vivían desordenados, eran glotones, comían y en abundancia, tenían la mujer del padre y un montón de otras cosas. Tenían que arrepentirse, por eso el Señor le dice que se arrepientan. La iglesia de Éfeso, también, la que leímos reciente. Sí. Pastor, perdón, conforme a lo que decía el pastor, que en realidad muchos, y bueno, a veces también uno cae en muchas cosas, ¿verdad? Pero es cierto, muy importante que cuando no entendemos verdaderamente lo que es la salvación, erramos, ¿no? Caemos en muchas cosas que aunque pensemos que estamos en la iglesia, aunque pensemos que quizás hasta podemos estar sirviendo X cosa, el simple hecho de decir, bueno, yo voy a la iglesia y yo ya soy salvo. Exacto. Pero no es así. Conozco a una muchacha que precisamente estaba yo hablando sobre eso hace un poquito de tiempo. Ella vive, y no la estoy juzgando, ¿verdad? Porque Dios no me trajo a juzgar, pero es un ejemplo para que podamos entender, ¿no? Ella vive en unión libre. Exacto. Y tiene muchos años en la iglesia. Y cuando ella me llamó, me dijo que ella iba a servir en la iglesia, entonces me preguntó, y pues yo le hablé conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces yo le dije que ella no podía servir viviendo de esa manera. Me dijo, pero pues yo ya tengo muchos años en la iglesia y yo puedo estar sirviendo. Y pues yo le tuve que decir que no, y conforme a la palabra. Mira, déjame decirte, quizás el pastor nunca supo que ella estaba viviendo en unión libre. Porque cuando ustedes vienen acá, nosotros no le pedimos a ustedes ni green card, ni certificado de matrimonio, ni certificado de bautismo, no le pedimos absolutamente nada. Ustedes están acá y es la palabra de Dios la que tiene que hablar. Pastor, nada más. Pero en este punto, bueno, mi punto de vista es ¿verdad? Un ejemplo. Yo le dije a ella, entonces tú ve con tu pastor porque, yo no me puedo meter ahí. Ve y habla con tu pastor. Entonces tú dile a tu pastor, le dije,
tu condición cómo está, le dije. Y si tu pastor te dice que puedes servir, le dije, olvídate de lo que yo te dije, le dije, porque él es el que responsable de lo que él va a permitir y lo que no va a permitir, le va a rendir cuentas a Dios tarde que temprano un día, entonces ya eso ya no me corresponde, pero es en realidad lo que está usted diciendo, ¿verdad? Y en este punto yo pienso que tal vez los pastores, como generalizo, ¿verdad? Quizás tal vez no todos saben en realidad cómo viven las vidas, pero uno mismo tiene que saber si está uno leyendo la Biblia, y si a mí me piden algo que yo sé que no lo puedo hacer, yo tengo que venir a decirme, yo no puedo servir porque yo vivo aquí de esta manera. Yo soy responsable delante de Dios, nada más. Yo, ¿no es cierto? No puedo culpar a otros de cómo yo vivo. Ahora, motivos para vivir en pareja hay muchos. Que no quieren casarse, quizás porque no creen en el matrimonio, quizás por otras cosas, ¿no es cierto? Podríamos definir muchísimas cosas, pero... Y cuando Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es útil para redarguir y también corregir y toda esa injusticia, toda la escritura. Hay algo que ustedes tienen que entender. Cuando la pastora o yo nos paramos del púlpito, o estamos acá, nosotros no es que estamos acá averiguando las intimidades o las cosas de ustedes. Estamos tratando de, a través de la palabra de Dios, corregir al pueblo. O sea, no es que, sino que ganamos nosotros. Pero no porque sabemos intimidades. Claro. Porque nosotros tenemos tantas ocupaciones, y usted se cree que yo lo voy a llamar por teléfono para preguntarle su vida personal. O sea, hay que ser un poquitito más inteligente en la manera de pensar. No pueden pensar así. Por eso a mí me gusta ir a predicar a otras iglesias. Porque como no me conocen, yo tengo la libertad de decir cualquier cosa. Porque los que están ahí no se ofenden, porque no me conocen. Pero cuando uno conoce así, aunque uno no hable, aunque uno no se siente con la persona para ver cuál es su vida privada, yo no tengo la costumbre de llamar por teléfono a nadie. Ustedes ven que si yo me comunico con ustedes, es por texto y para mandarle cositas. Dibujitos, pero nunca llamo yo por teléfono para preguntarle ¿qué está haciendo, hermana? ¿Qué no está haciendo? ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Su marido volvió del trabajo? ¿No volvió del trabajo? No es algo que a mí me incumbe, no es algo mío. Aparte, la intención de Dios usando siervos es que el pueblo se arrepienta. O sea, y lo peor que podemos hacer nosotros es pensar, el pastor habló por mí, el pastor está hablando para mí, el pastor conoce mi caso. Yo les voy a poner un ejemplo que nos tocó a nosotros personal, y lo contamos varias veces. Cuando nosotros nos congregamos en la primera iglesia, que después tuvimos que salir por el mover del Espíritu Santo, y la primera iglesia no creía en el mover, no era algo que nosotros buscamos, fue algo que el Señor puso. Nosotros ni entendíamos, ni hablábamos en lenguas tampoco. Pero nos tuvimos que salir porque el pastor nos dijo que nos juntáramos con hermanos del mismo sentir. Entonces, ¿qué íbamos a hacer ahí? No queríamos ser de división y nos fuimos. Cuando llegamos a la otra iglesia, claro, nos dolió cuando el pastor nos dijo eso. ¿Por qué nos dolió? Primero porque éramos muy amigos de ellos, salíamos de vacaciones juntos, estábamos siempre, ellos venían a casa, nosotros íbamos a la casa de ellos, teníamos una relación muy cercana y aprendimos muchísimo de ellos. Yo estoy agradecida a Dios por la vida de esos pastores, porque nos enseñaron la palabra punto y coma, punto y coma. Pero ellos no entendían el mover del Espíritu, y no fue algo que nosotros buscamos, sino que el Señor hizo así y nos sacó y bueno, y nos enseñó la otra parte. Pero cuando llegamos en la iglesia donde está el mover del Espíritu, el pastor invitó a un hermano que él había creado Guerra Espiritual, el libro, tremenda la enseñanza. Entonces nosotros teníamos que prepararnos en esa área porque éramos totalmente ignorantes a eso, porque en otra iglesia no se predicaban esas cosas. Entonces desconocíamos totalmente lo que la Biblia decía. Cuando estábamos en esa iglesia, el hermano que ideó el ministerio de Guerra Espiritual, se paró y él contó su testimonio, y su testimonio era idéntico al nuestro. También tuvo que salir de una iglesia,
También tuvo que, el pastor le dijo que se fuera. Parecía que estaba hablando y no nos conocía a él. Entonces nosotros escuchamos la voz de Dios. Dios nos estaba hablando específicamente a nosotros dos. Había otros hermanos ahí que salieron en la misma condición de nosotros, pero a ellos parece que Dios no les habló. Pero a nosotros sí nos había hablado. Y nosotros queríamos ya trabajar en el ministerio. Y si hay resentimiento, porque cuando hay dolor hay resentimiento, ¿o no? Y nosotros estábamos resentidos con los pastores. Y para colmo de males, que las iglesias estaban cerca. Y él era líder y yo también. Entonces cuando no nos veían en la iglesia, esos hermanos de ahí se veían a la iglesia donde estábamos nosotros para ver qué había pasado. Entonces era un lleve y traigue de cosas. Ay, que los pastores dijeron esto. Ay, que los pastores... Ay, yo llegué un momento que le dije al pastor, ya no quiero saber nada con esta gente, quiero hacer amistades nuevas. Pues ya me están cansando de tantos comentarios de que no nos edificaban ni nos ayudaban tampoco. Entonces, él cuando dio el testimonio, pero estaba relatando el caso nuestro, y él dijo esto: justo mi esposa dio a luz un bebé. Y nosotros cuando salimos de la iglesia, porque él estaba full time, americano, a él le pagaban full time, salió de la iglesia y ya se quedó sin sostenimiento. Tuvo que ir a un garage. La esposa recién había dado a luz. Pero era tanto el dolor que tenían que el comentario de entre ellos era siempre comentario negativo, de no entender por qué. ¿Por qué había pasado eso? ¿Por qué se había quedado sin trabajo? ¿Por qué el pastor le había dicho esas cosas? Estaban dolidos. Y nosotros también estábamos dolidos. Entonces él entendió que su hija se estaba criando en un ambiente de crítica. Era recién nacida, ¿eh? Y dijo, eso no le va a hacer bien a la criatura, porque ya está comenzando a crecer en un ambiente de crítica, y eso no está bien. Y cuando él oraba, el Señor le decía, porque él le decía al Señor, no entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué pasó esto, y el Señor le decía, ve y pide perdón, ve y pide perdón. Y él, pero Señor, ¿por qué tengo que pedir yo perdón si después de todo él fue el que me dijo que me vaya? ¿Pero por qué tengo que pedir yo perdón? ¿Está esa lucha interna o no? Todos la tenemos. Y el Señor nos iba hablando a nosotros. Nosotros estábamos sentados así al lado, escuchando y escuchando. Cuando salimos de ahí, teníamos que cruzar para ir a la iglesia. Teníamos que cruzar una calle. Y fuimos caminando. Y el pastor me mira y me dice, ¿a vos te habló Dios? Le dije, sí. Ya sé lo que tenemos que hacer, le dije. Mañana voy a llamar a la esposa del pastor y le voy a decir que nos las vamos a ir a visitar. Y la llamo por teléfono y le dije, mira, pensábamos ir a tu casa. Oh, está bien, vengan a cenar. Y fuimos. Cuando llegamos ahí, nos recibieron, cenamos todo y después empezamos nosotros la conversación. Y una de las cosas que dijimos, que nosotros no habíamos ido ahí para saber quién tenía o no tenía la razón. Las cosas habían sucedido, Dios nos había hablado y nosotros habíamos hablado mal de ellos, estábamos doloridos y Dios nos habló en el día de ayer, ministrándonos específicamente a nosotros, que teníamos que pedirles perdón a ellos. Y por lo tanto nosotros queríamos trabajar en la obra y teníamos que restaurar relaciones. Y ellos aceptaron nuestro perdón, pero nunca nos pidieron perdón a nosotros, porque ellos hablaron de líderes que fueron atacados por Satanás, porque ellos creían que los pentecostales es un mover satánico. Entonces nos fuimos de ahí con paz en nuestro corazón, que habíamos cumplido nosotros nuestra misión y habíamos obedecido a Dios. Eso era todo. Pero Dios tiene sus gracias para hacer las cosas. Porque cuando compramos la casa donde vivimos ahora, ellos eran nuestros vecinos. ¿Qué les parece? ¿Nos íbamos a imaginar algo así? No. Vivíamos al lado. Nos veíamos al sacar el bote de basura, pero ya en nosotros no había nada, ningún dolor, nada. Con decirles que después ellos fueron a España y nos pidieron que les cuidáramos la casa, que les regáramos las plantas, nos dejó la llave de la casa. O sea, la relación se restauró. Claro. ¿Sí? Pero Dios nos habló y nosotros escuchamos. No es cuestión de ofenderse, hermanos.
Pastor. Pues yo me puedo ofender por cualquier cosa. Sí, habla. Lo primordial es cuando el hombre habla, o sea, estoy poniendo el ejemplo del que exacto. o sea, cuando el hombre habla guiado por el Espíritu Santo, hay edificación a esa vida. Pero definitivamente cuando el hombre habla en la carne, daña, ¿verdad? Exacto. Entonces, como dice usted, me recordó el ejemplo que ha dado, porque bueno, usted ha puesto ese ejemplo, Sí. cuando usted llegó a una iglesia y que empezaron a decir, porque hoy va usted pintada y todo Exacto, eso, y que exacto. vamos a cantar un canto Sí. profético. Sí. ¿Qué estaba haciendo el hombre, el ciego, lo que Exacto. haya sido? No estaba hablando a través del Espíritu Santo, sino que él fue a través de la carne. Porque quería ¿Y qué hizo? cambiar. Exacto. No edificó, sino al contrario, se perdieron la bendición de que Exacto. Dios la volviera a llevar nuevamente para que ministrara otra vez. Y ahí está el error del hombre, cuando habla no el Espíritu, sino la Así carne. es. El domingo vamos a hablar de un tema importante de lo que es el lavado de los pies. Y en esta iglesia y en estos 28 años que estamos aquí pastoreando, nos ha tocado y me ha tocado a mí ir a visitar a hermanos enojados, arrodillarme delante de ellos y pedirle perdón. Y usted me dirá, ¿por qué lo hice? Si usted me pregunta en la carne, daba gana de matarlos a todos y colgarlos, como lo cuelgan en México por un puente, o si no, cortarle las cabezas a todos, ¿te acordás? Pero ir a la casa y arrodillarse y pedirle perdón, esa fue la parte más dura que nos ha tocado y que nos sigue tocando todavía, ¿no? Y literalmente también hemos lavado los pies aquí. Y el domingo lo vamos a hacer también. Y lo que dijo la pastora, nosotros queríamos estar bien porque queríamos servir a Dios. Y la única manera de servir bien a Dios es estando bien con tu prójimo. Aunque tu prójimo no te perdone. El punto no está que él te perdone o no te perdone, el punto está que uno no tiene que perdonar. Yo me acuerdo, los amamos mucho a estos pastores, fuimos la mano derecha de ellos, pero qué dolor no escuchar de ellos un arrepentimiento, de decir, nosotros también cometimos un error. Pero nosotros nos fuimos tranquilos, servimos a Dios, y no solo eso, hermanos. Estoy hablando sola, yo no ni te toqué, quédate ahí. Y eso escuchen porque esto es importante. Cuando se habla de liberación, no se habla solo de echar demonios. Cuando uno está atento a la voz de Dios, y Dios habla y Dios ministra a una persona, uno tiene que doblar rodillas. Nosotros pasamos por liberación. Fuimos a seminarios de liberación. Han hablado del orgullo y fuimos y nos arrepentimos y nos tiramos al suelo y todas las cosas que pasó en nuestra vida. La Pero- semana pasada hablamos de no darle lugar al diablo. Claro. ¿Y cómo no se le da lugar al diablo? En esas cosas. Pero En es esas muy- cosas no darle. Es muy importante en esas áreas. Cuando Dios habla y es el Espíritu Santo, uno tiene que accionar en el momento. Y Ahora, también espere que el diablo se enoje, ¿eh? Porque se levanta y con fuerza. Porque bueno, no quiere. de ese momento de que nosotros, porque 10 años en una iglesia legalista, podríamos decir, que no creen en el mover del Espíritu, en los dones, vivíamos atados en ello. Cuando pasamos por este contexto de liberación y vimos la otra parte, la otra cara de la moneda, que Dios no es un Dios que condena, sino que salva, que restaura. Cuando entendimos esa otra parte, el Señor nos sanó, porque éramos líderes, pero vivíamos castigando, y no éramos sensibles. Y ahora somos sensibles, pero ¿saben una cosa? La sensibilidad después de 28 años de estar acá y de haber sido atacados tantas veces por el enemigo, endurece un poco el corazón, hace endurecer el corazón.
Porque uno dice, damos tanto, hemos dado tanto, hemos visitado, hemos tratado de... y todavía nos pagan con esa moneda. Pero después uno dice, a Jesús le hicieron lo mismo, ¿verdad? Peor. Así que el consuelo entre ella y yo es eso. Jesús pasó por peores cosas que nosotros. Pero miren, los pastores primeros nos habían asustado tanto con los pentecostales, que cuando ya nos dijo que nos teníamos que ir. Entonces fuimos a una iglesia pentecostal. Y yo cuestionaba todo, porque no estaba acostumbrada a eso. Para mí era otra Biblia la que me estaban hablando. Pero yo no me quedé quieta, yo quería saber. Yo llevaba a mis hijos a la escuela, hermanos, el pastor se iba a trabajar, y yo agarraba la Biblia en mi casa. Y en el living, de rodillas, yo le pedí a Dios, muéstrame escrituras y dime que no estoy equivocada en el camino que yo estoy. Muéstramelo tú. Yo quiero saberlo de ti, yo quiero saberlo de tu palabra, no de lo que me dicen los demás. Y el Señor me llevó a tantas escrituras que las tuve que apuntar, una por una, porque yo no me quería olvidar. Yo las quería leer y nutrirme con eso y asegurarme que lo que yo estaba haciendo estaba bien. No quería que se escapara de mi mente. ¿Y sabe por cuánto tiempo tuve esas hojas? Se me volvieron amarillas, arrugadas de tanto que las usaba, de tanto que... ¿Por qué? Porque yo quería saber, y lo único, hermano, que nos ayuda a nosotros es indagar la palabra. No se deje convencer por lo que le dice otro, porque no sirve. Mire, la hermana María Luisa, ella no sabía leer. Nosotros le regalamos la Biblia hablada. ¿Sabe qué hacía ella? Se ponía los cassettes, porque hace muchos años atrás, se ponían los cassettes, no podía leer, pero ella la escuchaba, porque estaba interesada. Cuando no estamos interesados, todo nos molesta, todo nos fastidia, todo, y creemos a todo viento de doctrina. Muy bien, sigamos porque así terminamos. Ignoramos. Ya terminamos, sí. Entonces, la iglesia de Pérgamo también, el Señor le habló del arrepentimiento. Había mucha influencia de Satanás y maldad. La iglesia de Sardi también les habló de la Odisea. Todas esas iglesias el Señor les habló del arrepentimiento. Y también, a ver, así terminamos y podemos orar. Entonces, Satanás, miren, Satanás y sus demonios, escuche bien esto y grábeselo y no lo pase por alto y no crea que esto es una historia, porque es una gran realidad. Satanás existe y todavía se mueve en estos días. Así que si usted está tranquilito y usted no le hace frente al reino de las tinieblas, Satanás está bien cómodo. Pero cuando usted le quiere hacer frente, Satanás se levanta. Enseguidita se levanta. No pierde tiempo. Por eso es importante. Satanás y sus demonios pelearán contra nosotros cuando buscamos ganar hombres y mujeres para Cristo y traerlos bajo el gobierno de Dios. Ahí ya tenemos una batalla. Ahí ya nos levantamos en guerra, solamente con eso. Aparte después de darle lugar a otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, termino con este versículo y vamos a orar. Le pongo un canto mientras. Ok. Este versículo, el último de Primera de Juan, hermanos, si nos puede ayudar a leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Este no lo pudimos tocar de oro fino y todo eso, porque si no nos vamos. A ver. Ok. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, eso es lo lindo, ahí viene la solución, ¿verdad? Primero dice si no confesamos nuestros pecados, si decimos que no tenemos pecado. Pero después dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una cita bíblica que tenemos que aprenderla de memoria porque es muy importante para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, ahora sí, póngase de pie. Acuérdese que la semana que viene vamos a estar viendo preparados para la batalla. Si está interesado en saber, no se lo pierda y venga.
Y la última semana de este mes vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Así que acérquese aquí y vamos a estar orando. Acérquese aquí, vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar. Y yo mientras voy a apagar esto. Vientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.